Hola, ¿cómo estás? En este vídeo voy a contarte cómo hacer una estrategia rápida de contenidos para hacer video marketing con tus redes sociales. Vamos a comenzar. Yo lo que voy a utilizar son un programa de búsqueda de palabras clave para saber qué cosas está buscando la gente, tanto para si lo quieres subir a redes sociales como si lo quieres subir a YouTube o a tu página web. Es interesante saber las cosas que se están buscando hoy en día. Vamos a entrar en alsoasked.com. Previamente te pide un registro para poder luego descargarte el Excel de las palabras o de las preguntas que más se hacen. Pero bueno, si no quieres registrarte, puedes verlas sin más y luego ir apuntándotelas. En este caso vamos a buscar algún tema, por ejemplo, meditación. Y es interesante poner siempre el idioma en español, ¿vale? Si estás en España y si no, en el país donde estés, porque te dará las búsquedas de tu país. Le damos a buscar. A partir de la palabra meditación nos da una nube de ideas sobre contenidos. ¿Qué es la meditación y para qué sirve? ¿Qué se logra con la meditación? ¿Qué se siente cuando se está meditando? ¿Cuánto tiempo se necesita para meditar? De todas estas preguntas yo puedo sacar contenidos. Puedo sacar un contenido de 3 claves para conseguirme la meditación y la relajación. O por qué es importante meditar antes de dormir. Otro contenido. Tengo muchos contenidos a raíz de esta nube de ideas. Luego, a partir de cada contenido, podéis darle a más y os genera otros nuevos contenidos relacionados con esa pregunta. ¿Vale? Puede tardar un poquito en arrojar los resultados, pero luego ya veréis que también es muy interesante. Sobre todo con temáticas más genéricas que puede buscar más la gente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, veis qué se logra con la meditación, qué se busca con la meditación, cómo ayuda, qué siente el cuerpo cuando medita, cómo se puede empezar, cuándo, cómo empezar a meditar para principiantes, eso también es interesante. Entonces yo ya digo, pues mira, me voy a descargar esta nube de aquí, de ideas, me la puedo descargar en una imagen o en un archivo de Excel. Me lo voy a descargar y a partir de ahí vamos a empezar a generar contenidos. Vale, aquí me lo arroja un poco desordenado, pero por ejemplo estos títulos de aquí me vienen bien, la mayoría, qué es editar y cómo se hace, cómo meditar en la mañana, cómo meditar en la cama, cómo se puede empezar a meditar, cuánto tiempo debe meditar un principiante. Vale, todo este tipo de cosas. A la hora de empezar a hacer video marketing, tienes que empezar siempre por lo más básico. ¿Vale? Si estás relacionado con un sector en concreto, siempre empieza con qué es o para qué sirve o cómo se utiliza. ¿Vale? Luego ya empezaremos con contenidos más elaborados, pero de primeras te recomiendo empezar a responder preguntas y a resolver dudas. El siguiente paso sería crearnos un tablero en trello.com. Entráis a Trello, os registráis y lo primero que podéis hacer es crear un tablero. Aquí nos pondríamos el planning vídeos de redes sociales, ¿vale? Creamos tablero. Vale, si no habéis usado nunca Trello, es importante que utilicéis las listas. ¿Vale? Aquí podemos crear una lista, por ejemplo, de en proceso y darle a añadir, otra en listo. ¿Vale? Vamos a empezar con estas dos y luego ya iremos creando según las redes sociales que tengamos. Por ejemplo, yo voy a hacer una estrategia en Instagram y en YouTube, que son las dos redes que yo he elegido. Podéis elegir 3, podéis elegir una, las que queráis. Vale, a partir de aquí voy a crear una tarjeta, estas son tarjetitas, en las que voy a poner vídeos, por ejemplo, en marzo. ¿Vale? Le doy a añadir tarjeta. Y luego aquí pues le daré a vídeos abril. Vale, así ya puedo ir pensando a 3 meses de contenidos, ¿vale? Dentro de la tarjeta de marzo puedo escribir y crear aquí pues checklists o listas para poder organizarme yo con los contenidos. Vamos a crear un checklist de vídeos para grabar.
para yo saber qué contenidos tengo que empezar a grabar. Y aquí me voy a ir al Excel a decidir qué primeros 4, digamos. Por ejemplo, vamos a comenzar con qué es la meditación y qué beneficios tiene. Copio esto y me lo pego aquí. Vale, luego cuando yo ya haya grabado este vídeo le daré a que está hecho, ¿vale? Pero de momento lo vamos a ir dejando así. Vamos a coger también este de cómo meditar por la mañana, que me parece interesante. Y vamos a coger qué siente el cuerpo cuando se medita. No. ¿Qué pasa si medito todos los días? Pues aquí la persona que sea la experta en dar esta información tendrá que dar motivos y beneficios de la meditación. Supongo que meditar será muy positivo, entonces haremos ideas principales con nuestra estructura de vídeo hablando de la importancia de meditar cada día y los beneficios. Y un último contenido para cerrar el mes. Yo te recomiendo también hacer un contenido de presentación, ¿vale? De quién eres, ¿vale? Y a qué te dedicas. Le podrías llamar, por ejemplo, Conóceme, ¿vale? Sí que es verdad que yo recomiendo siempre hacer este primer vídeo de presentación una vez que ya has generado contenido, porque si te presentas sin haber generado contenido, pues la gente pues todavía no se confía o no generas esa confianza. Sin embargo, cuando ya le has aportado valor y le has generado contenido, ya es positivo que sepan algo más de ti. Lógicamente, en cada vídeo tiene que haber una estructura de guión, que ya en otro vídeo hablaremos de esto, donde tú hagas un enganche inicial y luego hagas una presentación y digas: hola, soy tal y me dedico a esto, ¿vale? Para que ya la gente sepa a lo que te dedicas, que no estás hablando de ese tema simplemente porque se te ha ocurrido, sino que te dedicas a ello. Vale, una vez tenga ya estos 4 contenidos, cuando yo ya empiece a grabarlos, voy a ir marcando. Supongamos que yo ya me he grabado los 4 vídeos de marzo de estos contenidos, ya tengo mi guión y todo. Esta tarjeta la pasaría a listo, ¿vale? Tengo grabados ya los vídeos, entonces ahora estos vídeos los tendría que encajar tanto en Instagram como en YouTube. Instagram nos permite un formato horizontal, entonces sí que podríamos aprovechar el mismo vídeo que YouTube, pero en el caso de lo queramos hacer de un minutito o más cortito, tendremos que en el editor adaptarlo a cuadrado para Instagram, o también la opción de subirlo horizontal siempre la tienes, ¿vale? En Instagram tienes las dos opciones. En YouTube sí que siempre es preferible que sean horizontal. Entonces yo diría, por ejemplo, el martes 2 de marzo en el feed de Instagram, ¿vale? Y entonces me voy a elegir el contenido. Este contenido me lo voy, como ya lo tengo grabado, yo ya sé que este contenido ya está grabado, me pongo aquí. También me quiero organizar con las fechas, ahí ya tendría la fecha, el vídeo, y aquí abajo pues pondría el texto que va a acompañar ese vídeo, ¿vale? Es importante siempre generar un texto atractivo, eso ya más o menos son técnicas de redes sociales, pero por ejemplo esto es para ti. En este vídeo te cuento tal, pues cual, ¿vale? Este vídeo te cuento. Y entonces así, y luego siempre pues terminar con una llamada a acción. Si quieres más info, visita mi web, por ejemplo, ¿vale? No hay que ser siempre de la misma manera, pero de vez en cuando está bien hacer una llamada a la acción tanto a tu web como a dejarte un comentario. Si quieres, si tienes alguna pregunta, déjame un comentario y demás. Entonces aquí ya tendrías el vídeo y la descripción del vídeo a lo que vas a subir. Lo mismo harías, pues por ejemplo, en YouTube. Tú sabes ya que los miércoles es buen día para subir tu contenido, y normalmente incluso esto es para que te organices tú, luego lo puedes dejar programado en YouTube. Vale, luego aquí podrías también incluso pegar la URL de donde tienes el vídeo, de, por ejemplo, si lo tienes en Dropbox o en Google Drive, pues lo puedes adjuntar directamente aquí, pondrías el enlace, para que cuando vayas a programar los contenidos
para subirlos a tus redes, ya tengas todo el material aquí, ¿vale? Luego diríamos, uy, que me he ido, me voy aquí y digo el martes siguiente, no sé, 9 por ejemplo, de marzo en IGTV, porque este vídeo que voy a subir es de más de 1 minuto y tiene que ir a IGTV, ¿vale? Y hacemos lo mismo. El vídeo que voy a subir, me vuelvo a ir aquí y usaríamos el siguiente, cómo meditar por la mañana. También pondríais el texto y el enlace. Vale. Otra cosa que os quería comentar es, por ejemplo, vamos a hacer el de abril. Vale, que a partir de los contenidos que os descarguéis de aquí o incluso de los contenidos que podáis encontrar en tendencias, por ejemplo, meditación, para que no solamente hagáis preguntas, sino que podáis sacar otro tipo de títulos. Por ejemplo, a la hora de poner yo meditación, ya me dan muchas claves, ¿no? Meditación para dormir, meditación guiada, meditación para empezar el día. Estas palabras claves que ves aquí son ideales para hacer pues esos 3 consejos, 3 claves, 3 trucos, que le puedas poner todo ese título más marketingiano para que sea más clicable, ¿vale? Otra opción también es poner la palabra meditación y poner un asterisco delante y así te va a dar más resultados todavía de cómo se utiliza la palabra meditación y qué se suele poner después. Meditación para relajar cuerpo y mente, meditación para principiantes, meditación matutina, ¿vale? También puedes hacer esta misma estrategia poniendo el asterisco delante, ¿vale? Y en este caso pues me va a salir música de meditación, no me sale demasiados resultados, pero si por ejemplo lo hacemos con recetas, sí que me saldría, por ejemplo, delante pechuga de pollo, carne molida, salmón, coliflor, ¿vale? Para que también tú utilices estas mismas palabras en tu título y las utilices también en las etiquetas a la hora de optimizar el vídeo en YouTube, por ejemplo. O si fuese Instagram, pues puedes utilizar hashtag, ¿vale? En este caso, pues de la meditación, vamos a volver a la meditación, que es mi temática elegida. Vale, meditación de la mañana, meditación para dormir y relajarse. Vale, vamos a utilizar esta meditación guiada. Seguro que si te dedicas a la meditación puedes hacer una meditación guiada. Y vamos a usar meditación para la ansiedad, por ejemplo. Y en este caso, los contenidos que crearíamos, vamos a hacer otro checklist. Vídeos para grabar. Este es el título del checklist. Y aquí diríamos, por ejemplo, hemos dicho la meditación guiada. Pues descubre meditación guiada de 10 minutos para ti, por ejemplo. ¿Vale? Hacer títulos un poquito más elaborados. 3 meditaciones que te pueden ayudar a controlar la ansiedad. Ves que las ideas las he ido sacando tanto de YouTube como de Also Ask It y he logrado conseguir títulos atractivos. Vamos a coger algunos otros 2 para completar el mes. Es 5 motivos por los que meditar puede sanar tu cuerpo y mente, por ejemplo. Y luego pues algo en negativo siempre funciona, lo que no debes hacer a la hora de meditar. Siempre está bien poner alguna mayúscula selectiva, ¿vale? Para destacar tanto en cualquier red social como en YouTube, es importante. En este caso pues podemos poner la palabra motivos en mayúscula y además pues podéis utilizar también
emoticonos, ¿vale? Emojis y demás para poder hacer más llamativo. Bueno, en este caso no me los coge aquí. Tendría que cogerlos de mi extensión. Por ejemplo, este, ¿no? Y siempre os lo va a coger tanto las redes sociales como YouTube, los emoticonos. Entonces ya tendríamos 2 meses de contenidos. Que digo, bueno, pues voy a grabar 2 vídeos. Pues dejo grabados estos 2 vídeos y sigue estando mi tarjeta en proceso, ¿vale? Cuando yo complete todos los vídeos es cuando voy a decir listo y voy a empezar a programar en qué redes y en qué momentos y qué días en concretos va a ir mi contenido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el miércoles, pues hay que saber qué día del miércoles es. Marzo tendríamos que poner. Eso no se nos puede olvidar porque así vamos a tener todo mucho más planificado. Bueno, pues nada, ahora que ya sabes más o menos cómo crear una estrategia de contenidos y cómo encontrar esas ideas, te invito a empezar a crear tus tableros y a empezar a rellenar de contenidos esas tarjetas. Nos vemos en el siguiente vídeo.